Mis queridos hermanos y hermanas, al llegar a este tiempo tan valioso de oración, me enfrento a un desafío que muchos de nosotros conocemos demasiado bien. El rosario está en mis manos, pero algo dentro de mí está en conflicto. Hay una inquietud, una rabia que hierve en mi corazón, casi como un fuego que no se apaga, y me pregunto, ¿hasta qué punto estas emociones están contaminando mis oraciones? ¿Cómo puedo dirigirme al Señor con un corazón que clama con angustia y resentimiento? Lo que observo es un rito, un mero ritual. Pero, ¿y si el Señor no escucha? Aquí es donde la palabra de Dios nos guía con sinceridad. Al mirar el Salmo 66:18, encontramos una advertencia profunda. Si hubiera guardado la iniquidad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. ¿Puedes entender la gravedad de esta afirmación? Cada palabra que el salmista nos deja tiene un peso significativo. No puedo llevar una oración vacía, sumida en amargura, si quiero que llegue a la presencia de Dios. El Señor anhela un corazón puro, y la pregunta que hago a cada uno de nosotros es, ¿somos realmente limpios delante de Él? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás la ira y el resentimiento que nos unen? La verdad es que la oración no debería ser solo un gesto mecánico, ni un ritual sin vida. Debe ser un canal real de comunicación, donde hablemos y escuchemos a Dios. Cuando nos aferramos a sentimientos negativos, nuestra búsqueda de paz se convierte en un esfuerzo inútil. Es como intentar llenar un vaso sucio. Por mucho que queramos agua limpia, se contaminará si el recipiente no es adecuado. Por lo tanto, debemos reflexionar. ¿Qué tipo de contenedores somos? ¿Estamos permitiendo que el resentimiento y el dolor moldeen nuestras oraciones? ¿Qué ocurre cuando llevamos nuestras oraciones airadas a Dios? A veces hacemos esto sin darnos cuenta. Pedimos la paz, pero alimentamos conflictos internos. Clamamos por ayuda, pero mantenemos la amargura como compañera. Esto se convierte en un círculo vicioso que nos impide tener la comunión deseada con el Señor. No es de extrañar que muchos se sientan frustrados con sus vidas de oración. No es que Dios no escuche, sino que hay un bloqueo que nos aleja de su presencia amorosa. Por eso, te invito, esta mañana, examina tu corazón. ¿Qué guardas ahí dentro? ¿Hay algún rencor? ¿Hay resentimiento? Es hora de dejar atrás esos sentimientos. La oración debe ser un acto de entrega y sinceridad, y para eso necesitamos un corazón limpio. Vamos juntos a despojarnos de todo lo que nos separa de Dios. Y si te sientes atrapado en este ciclo, debes saber que hay un camino hacia la liberación. La paz que ofrece Jesús no depende de circunstancias externas, sino de que nos reconciliemos con Él y con los demás. Os clamo, en el nombre de Jesús, no depositéis vuestra confianza en un rosario si no está sentado sobre un corazón purificado. Si te identificas con esta batalla espiritual, te pido que la compartas con nosotros. Escribe, busco un corazón limpio en los comentarios. Que esto no sea solo un acto simbólico, sino una verdadera declaración de que deseas una relación renovada con Dios. Que decidamos, juntos, que nuestras oraciones se conviertan en el eco de corazones limpios que desean ser transformados por la gracia. Bloque 2. Diagnóstico espiritual. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos nuestro camino, es hora de hacer un diagnóstico espiritual más profundo. ¿Qué es lo que realmente acecha en nuestro corazón? A veces las respuestas están tan ocultas que solo podemos verlas cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios y a la luz del Espíritu Santo. Miremos las Escrituras, porque nos revelan verdades inmutables sobre el estado de nuestro corazón. La Biblia es sabia al advertirnos que, del corazón, proceden los asuntos de la vida. Proverbios 4:23. Esto significa que nuestro corazón es la fuente de lo que expresamos en nuestras vidas, en nuestras oraciones, en nuestras interacciones. Así, si albergamos ira o amargura, se reflejará en todos los aspectos de nuestro camino espiritual. Cuando hablo de ira, no me refiero solo a un estallido emocional pasajero. Hablo de ese tipo de ira que se aferra a nuestro interior, que nos consume y nos impide experimentar la verdadera alegría que Dios nos ofrece. Esta ira no es simplemente un sentimiento, se convierte en un bloqueo, una barrera que nos distancia de la presencia divina. Podemos pensar que estamos justificados en nuestra furia, pero la verdad es que cuando dejamos que domine, perdemos la claridad sobre quiénes somos en Cristo. En mi propia vida me he encontrado en una situación similar. Tuve que lidiar con el resentimiento de las personas que me habían hecho daño, y eso se manifestó en mis acciones y oraciones. Las palabras que alcé a Dios estaban manchadas por esta amargura.
En Efesios 4:31-32, la palabra nos instruye que se quite de vosotros toda amargura, ira, alboroto, blasfemia y toda malicia. Pero sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose, así como Dios también en Cristo os perdonó. Estos versículos no son solo consejos, son un mandato divino para liberarnos. A veces miramos a nuestro alrededor y la vida parece estar llena de conflictos familiares, desacuerdos con amigos o incluso batallas internas. Tenemos que reconocer que estas experiencias no son meras coincidencias. ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué permites que acumule y contamine tu vida espiritual? Puede ser falta de perdón, puede ser egoísmo, puede ser un deseo de control que no nos permite rendirnos a Dios. A veces es difícil reconocer estas señales. ¿Alguna vez te has sentido cansado al rezar? ¿Alguien ha sentido alguna vez que, incluso cuando se esfuerzan, la alegría de estar en comunión con Dios parece lejana? Esto ocurre cuando el pecado se manifiesta como un obstáculo en nuestro camino. Nuestros corazones se vuelven como tierra rocosa, donde las semillas de la palabra luchan por crecer. Lo que puede parecer una falta de fe puede ser en realidad un reflejo de lo que llevamos dentro. Permíteme ser claro, no estás solo en esta lucha. Esta batalla que estamos luchando es común para todos nosotros. Hay un enemigo que no está contento de vernos prosperar en la fe. Utiliza nuestros resentimientos y amargura para crear grietas en nuestra espiritualidad, llevándonos a distanciarnos de la presencia de Dios. La Biblia nos dice en 1 Pedro 5:8, Estad sobrios, vigilad, porque tu adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Es en este momento cuando debemos estar aún más atentos a nuestras emociones y al estado de nuestro corazón. Ahora, veamos algunas señales que pueden indicarnos que algo no va bien. Señales que muestran si estamos viviendo bajo la influencia de la ira y el resentimiento. ¿Sientes que tus oraciones se han convertido en una carga? ¿Se ha convertido la adoración en una obligación agotadora? Si la respuesta es sí, entonces es una fuerte indicación de que hay algo más profundo que debe resolverse. La falta de alegría en la adoración, en la oración, en la búsqueda de Dios, es una manifestación dolorosa de la lucha interna que enfrentamos. Amado, te insto a considerar que cuando dejamos que la amargura domine, nos alejamos de la comunión. Es necesario reconocer que la convivencia saludable en la comunidad de fe requiere corazones limpios y dispuestos a perdonar. Y por favor, no os equivoquéis. Eso no significa que no vayamos a tener dificultades. Al contrario, si perdonar fuera fácil, no nos instarían tantas veces en las Escrituras. Así que te animo a que mires tus relaciones interpersonales y te preguntes, ¿estoy guardando el perdón en mi corazón o estoy permitiendo que la ira se instale? Si te sientes más identificado con el estado de desánimo en tu vida espiritual, debes saber que la herramienta de la transformación está en tus manos. Os clamo, queridos hermanos y hermanas, no dejéis que la amargura controle vuestra vida. Al reconocer estas señales y ser honesto contigo mismo ante Dios, ya estás dando el primer paso hacia la sanación. Escribe en los comentarios, busco un corazón limpio. Esto es un reconocimiento de que, como tú, yo también estoy en constante búsqueda de purificación espiritual. Permitamos que el Espíritu Santo venga y nos invada, que nos despojemos de todo lo que nos obstaculiza, buscando la verdadera paz que solo Él puede proporcionar. Que nuestros corazones se transformen, porque un corazón limpio y restaurado es aquel que se convierte en un canal eficaz de oración. Y recuerda, cuando queremos redención, tenemos que estar preparados para soltar lo que nos entierra en dolor. El Señor está aquí para ayudarnos en este camino. Bloque 3. La liberación prometida. Mis queridos hermanos y hermanas, al reunirnos una vez más en este espacio sagrado, estamos invitados a entrar en un profundo examen de nuestras almas. El Señor quiere que entendamos la magnitud de su oferta de liberación. Es una invitación que nos llama a salir de las sombras de la amargura y la ira, para poder abrazar la luz de su gracia transformadora. En Juan 8:36 leemos, Si el Hijo os libera, serás libre, de verdad. La libertad espiritual que Dios promete a cada uno de nosotros es un don divino al que podemos acceder, pero debemos estar preparados para recibirla. Reconocer que llevamos cargas emocionales es el primer paso hacia la liberación, pero ¿cómo podemos liberarnos de estos sentimientos que nos aprisionan? A menudo, el dolor al que nos aferramos está relacionado con experiencias pasadas,
acontecimientos que han dejado huellas profundas en nuestro corazón. Cuando permitimos que estas experiencias moldeen nuestras vidas, corremos el riesgo de quedar atrapados en un círculo vicioso de dolor, resentimiento y soledad. Esta prisión emocional nos impide disfrutar de la verdadera comunión con Dios y con nuestro prójimo. La resiliencia requiere una entrega audaz. Para vivir la libertad prometida, necesitamos confiar en Dios y llevarle nuestras heridas. A veces puede ser aterrador dejar atrás la amargura, porque es lo que hemos conocido durante tanto tiempo. El perdón, que es una de las claves de la liberación, requiere valor. Debemos entender que perdonar no es una validación de lo que se nos ha hecho, sino un acto que nos libera del peso insoportable del resentimiento. Así como en Efesios 4:31-32, estamos llamados a librarnos de toda amargura, ira e indignación. Sin embargo, el versículo termina reconociendo que debemos ser bondadosos y misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios nos ha perdonado en Cristo. Quiero que pienses un momento. ¿Por qué es tan difícil liberar el perdón? Una de las principales razones es que el resentimiento da la ilusión de control. Nos aferramos a este dolor como una forma de protegernos, como si la ira pudiera defendernos de más dolor, pero en realidad solo nos encierra. El diablo, nuestro adversario, se alimenta de esto, manteniéndonos alejados de la presencia de Dios, que es el único lugar donde encontramos una paz genuina. En 1 Pedro 5:8 se nos exhorta a estar sobrios y vigilantes, porque nuestro adversario camina como un león rugiente en busca de a quien puede devorar. Un amigo cercano, que luchaba con un profundo resentimiento, me contó cómo esta batalla interna empezó a afectar su vida. Se apartó de Dios y de su comunidad. La amargura le aisló y se encontró rodeado de sombras, lejos de la luz y la esperanza. Un día, cuando escuchó un mensaje sobre el poder del perdón, su vida se puso patas arriba. Le recordó lo que dice la Biblia sobre cómo el perdón puede traer sanación y liberación. Decidido, se arrodilló ante el Señor, rezando y pidiendo ayuda. Decidió que ya no quería ser rehén de ese dolor, que se había propuesto liberar su sufrimiento. En el camino de la liberación comienza dentro de nosotros. Dios nos invita a una nueva vida en Cristo, donde el dolor del pasado no debería definir nuestro presente. Está dispuesto a restaurar nuestros corazones y liberarnos de todas las cargas que hemos soportado. Leemos en 2 Corintios 5:17 que si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han desaparecido y todo se ha vuelto nuevo. Esta es una promesa que debemos apropiarnos cada día. Al elegir dejar atrás las viejas heridas, permitimos que lo nuevo de Dios nos llegue. Recuerda que el perdón es tanto un acto de dar como un acto de recibir. El perdón es un acto de amor que también nos da la bienvenida de nuevo al seno de la comunidad. Cuando soltamos el perdón, encontramos un nuevo espacio en nuestro corazón para amar y ser amados. Esto se refleja en Romanos 12:20, donde decimos que al hacer el bien a nuestro enemigo, estamos encendiendo brasas sobre su cabeza. Esta es una metáfora poderosa que resalta el impacto del amor y la bondad en la vida de otra persona y cómo nos liberan de nuestra propia carga emocional. Por tanto, os invito a reflexionar. ¿Qué necesitáis dejar atrás? ¿Qué delitos sigues arrastrando? Puede que hayas enfrentado situaciones difíciles que te hayan marcado, una traición, una decepción o una maldición que te ha herido el corazón. Cuando quitas estas cargas de tu corazón y se las entregas a Dios, experimentas una transformación sobrenatural. Cuento otra historia de una mujer que trabajó durante años en un entorno tóxico, lleno de intriga y rivalidad. Con el tiempo, guardar rencor se volvió tan automático que ni siquiera se dio cuenta de cuánto afectaba a sus relaciones fuera del trabajo. Un día, escuchando una poderosa predicación sobre la liberación a través del perdón, sintió una llamada a reconciliarse con los sentimientos que guardaba enterrados en su interior. Decidió que, pasara lo que pasara con quien la hiriera, no permitiría que el veneno de la amargura controlara su vida. Con una actitud de fe, oró por sus enemigos, pidiendo a Dios que la ayudara a perdonar y liberar ese dolor. El resultado de este acto no solo fue su perdón, sino también una nueva esperanza de vida. Ahora, a la luz de estas reflexiones, invito a cada uno de vosotros a influir en los entornos en los que vivéis. ¿Qué tal ser la voz del alivio y el amor en un lugar marcado por el dolor y el resentimiento? Al liberar el perdón, decides romper los ciclos de dolor y crear nuevos espacios para que la luz de Cristo brille.
Pienso en esas palabras de Santiago 5:16, que nos exhorta a la confesión y la oración, porque esto trae sanación. No tenemos que luchar solos, estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Y si sientes que esta palabra resuena en tu corazón, te pido que escribas: "Busco la liberación", en los comentarios. Este acto no es solo simbólico, es un signo de fe y un deseo de transformación genuina. Al hacerlo, nos unimos en un grito colectivo de renovación. Decimos: Señor, queremos más de ti, queremos vivir libres y experimentar la plenitud de tu gracia. Que Dios nos bendiga y que caminemos juntos en este camino de libertad y entrega. Que el Señor se revele a cada uno de nosotros de una manera nueva, transformadora y amorosa. Amén. Bloque 4. La renovación y la promesa de restauración. Queridos, al entrar en este cuarto bloque de nuestro camino espiritual, siento que la presencia del Espíritu Santo nos envuelve de una manera especial, preparando nuestros corazones para una renovación total. Lo que estamos explorando hoy es algo profundo y transformador, y quiero que no solo escuches, sino que sientas esta verdad en tu alma. La liberación y el perdón que discutimos son solo el principio. El Señor también nos promete restauración. ¡Aleluya! La restauración es una de las promesas más hermosas de Dios. En Joel 2:25 nos dice: "Restauraré los años que fueron consumidos". ¡Qué palabra tan poderosa! Dios no solo nos libera de las cadenas de la amargura y el dolor, sino que también propone sanar las heridas que estas experiencias nos han dejado. Muchos de nosotros entramos en la presencia de Dios cargando cargas pesadas, recuerdos de traiciones, decepciones y decepciones que nos han marcado de forma imborrable. Pero Dios está aquí esta mañana diciendo: quiero restaurar todo eso. Pero para que esta restauración ocurra, necesitamos un corazón abierto, dispuesto a recibir. Debemos recordar que la obra de Dios en nosotros no se limita solo al perdón. También quiere rehabilitarnos emocional y espiritualmente. La restauración no es solo cuestión de sanación, se trata de renovación y un nuevo propósito en nuestras vidas. Quiero que pienses un momento. ¿Cómo sería tu vida si pudieras dejar atrás todas esas heridas del pasado y experimentar la verdadera alegría que Dios tiene para ti? Recuerda que la restauración de Dios comienza cuando confiamos en Él. En Romanos 8:28, la palabra nos asegura que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Esto incluye las experiencias difíciles y dolorosas que enfrentamos. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma en un testimonio de su fidelidad. Las experiencias que has vivido no han sido en vano, son parte del hermoso tapiz que Dios está tejiendo en tu vida. Y la experiencia del perdón y la liberación es precisamente lo que te prepara para esa restauración. Piensa en la historia de Job. Era alguien que sufrió pérdidas inmensas. Su sufrimiento fue inmenso y atravesó momentos de debilidad, duda y dolor. Pero a pesar de todo, Job no dejó de confiar en Dios. No comprendía todo el sufrimiento, pero se mantuvo firme. Y la historia termina con la restauración de Job, con su vida volviendo a abundar. En Job 42:10. Leemos que Dios le dio a Job el doble de lo que le había dado antes. Este es un testimonio poderoso de que donde hay dolor, Dios puede traer doble alegría y bendiciones. Debemos recordar que la restauración no siempre sigue un camino lineal. Puede incluir altibajos, y esto no debería desanimarnos, sino confiar en que Dios está al mando. Él está moldeando nuestras vidas de maneras que quizá no siempre entendamos, pero siempre podemos creer que Él está trabajando por nuestro bien. Si estás en este camino, considera cada momento como parte del proceso de restauración. No renuncies a las promesas de Dios por dificultades. Como comunidad de fe, también debemos apoyarnos mutuamente en este camino de restauración. Os insto a que abran vuestro corazón a los hermanos en Cristo. Compartir tus dificultades es una señal de fortaleza, no de debilidad. Recordad lo que está registrado en Gálatas 6:2. Llevad los cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Este es un llamado a la comunidad de fe para que soporten los dolores de los demás y ayuden en la restauración. Al hacerlo, nos convertimos en instrumentos de Dios en la vida de los demás. Imagina por un momento, ¿qué pasaría si, en este acto de apoyo mutuo, mientras buscamos la restauración, pudiéramos ver surgir un avivamiento en nuestra comunidad? Un renacimiento del amor, el perdón y la sanación. Cuando un corazón se restaura,
se convierte en un faro de esperanza y cambio para quienes nos rodean. La restauración es un proceso que ocurre cuando nos dejamos moldear por el Espíritu Santo. Es una entrega diaria, donde nos someteremos al toque del Señor y al plan que Él tiene para nosotros. A veces, este proceso puede doler, pero ten en cuenta que este dolor es un dolor de crecimiento, un dolor que da lugar a abundante fruto, a frutos que glorifican a Dios y nos llenan de alegría. En Apocalipsis 21:5, el Señor nos hace una promesa maravillosa, y el que se sentó en el trono dijo: «He aquí que hago nuevas todas las cosas». Hermano, hermana mía, este es nuestro Dios, un Dios que hace todas las cosas nuevas. ¿Qué significa esto para ti hoy? ¿Qué parte de tu vida necesita renovarse? ¿Qué parte de tu corazón clama por la recuperación? Te animo a que le invoques ahora. Hazle saber qué quieres restaurar en su vida. Entrégaselo a Él con fe. Deja que Él responda a tu llamado y comience el trabajo que hay que hacer. Y si sientes esta verdad en tu corazón, únete a mí en un grito colectivo de renovación. Escribe: «Busco restauración» en los comentarios. Este acto es un testimonio de tu fe, una señal de tu disposición a permitir que el Señor haga nuevas obras en tu vida. Amados míos, mientras avanzamos en esta promesa de renovación y restauración, recordemos que tenemos un Dios que siempre está dispuesto a trabajar en nosotros y a través de nosotros, según su voluntad buena, aceptable y perfecta. Mantengámonos firmes, juntos, en la certeza de que Dios no solo perdona, sino que también restaura y transforma los corazones. Amén. Bloque 5. Cumpliendo la promesa de la restauración. Amados, ya hemos reflexionado sobre el poder de la liberación y la restauración. Ahora, quiero que estemos juntos, como familia unida en Cristo, para explorar lo que significa vivir esta restauración a diario. ¿Qué ocurre cuando decidimos no solo recibir la promesa de Dios para nuestras vidas, sino también manifestarla activamente en nuestro corazón y en nuestras acciones? Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es la tentación de recaer en viejos hábitos. Es tan fácil, cuando nos enfrentamos a dificultades o dolores del pasado, recurrir a los mismos patrones de comportamiento que nos llevaron a este lugar de heridas. Sin embargo, Dios nos llama a una nueva vida, una vida que no está definida por experiencias pasadas. En 2 Corintios 5:17 dice: «Por tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han pasado. He aquí, todo se ha vuelto nuevo». Esta realidad no es solo una afirmación, sino una promesa que se vive a diario. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos mirar hacia adelante y abrazar esta nueva identidad en Cristo? Ante todo, debemos recordar que la renovación es un viaje personal, y eso implica un compromiso activo por nuestra parte. Necesitamos alimentarnos de la palabra. La Biblia es nuestra guía, y cuando vivimos en comunión con sus principios, permitimos que el Espíritu Santo nos forme y transforme. Es fundamental que establezcamos el hábito diario de leer, meditar y orar sobre las Escrituras. Es en la palabra donde encontramos no solo el ánimo, sino también la verdad que nos libera y cimenta nuestra nueva identidad en Cristo. Vivir esta restauración también significa practicar el perdón de forma continua. No es una tarea fácil, pero es esta práctica la que nos mantendrá libres. El Señor nos enseña en Mateo 6:14-15, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Debemos recordar que el perdón no es solo una transacción espiritual, es un estilo de vida. A veces esto requerirá que nos levantemos cada día y tomemos la decisión consciente de perdonar a quienes nos han hecho daño. Es un acto que, por la gracia de Dios, reflejará el amor de Cristo en nosotros. Al no perdonar, alimentamos el dolor y mantenemos las heridas abiertas. Pero al perdonar, abrimos la puerta a la sanación y la restauración, tanto en nuestras vidas como en las de quienes nos rodean. El perdón es poderoso. Al dejar ir las ofensas, permitimos que la luz de Cristo brille en nosotros y, en consecuencia, irradiamos esa luz en los entornos donde vivimos. Puede ser la luz que ilumina un espacio oscuro, esa voz de esperanza en un hogar o lugar de trabajo que necesita desesperadamente la gracia de Dios. Quiero compartir contigo una historia que ilustra esto muy bien. Conozco a un hermano que, tras pasar toda su vida guardando rencores contra un familiar que le traicionó, finalmente decidió dejarlo atrás.
Recordó que la Biblia dice que debemos perdonar como hemos sido perdonados. Ese suspiro pesado del pasado empezó a disiparse mientras rezaba por esa persona. Al hacerlo, no solo se liberó de la carga de la amargura, sino que también empezó a ver cambios extraordinarios en sus relaciones. Esta restauración no solo sanó su corazón, sino que también comenzó a crear oportunidades de reconciliación en su familia. Otra forma de experimentar esta restauración es elegir rodearte de personas que nos animen y edificen. La palabra es clara en Proverbios 27:17. Así como el hierro afila el hierro, así el hombre afila a su compañero. Estar acompañados por amigos y hermanos en Cristo nos fortalece, permitiéndonos apoyarnos mutuamente en nuestro crecimiento y progreso. Cuando estamos rodeados de personas que buscan a Dios y viven sus promesas de restauración, nuestras esperanzas se renuevan y se nos recuerda que no estamos solos en este camino. Piensa en cómo puedes permitir que estas verdades se conviertan en una parte activa de tu vida. ¿Cómo puedes ser un agente de restauración para otros? ¿Cómo puedes vivir esta nueva vida en Cristo de una manera tan radical que quienes te rodean noten que algo ha cambiado? Recordemos que Dios nos destruyó no solo por nosotros mismos, sino para que pudiéramos ser luz para el mundo. Es igualmente importante que escuchemos lo que Dios nos está diciendo. Cuando nos tomamos tiempo para orar, no solo hablamos con Dios, le escuchamos. La comunicación con nuestro Creador es donde encontramos claridad. Jeremías 33:3 nos recuerda: clama a mí y te responderé, y te mostraré grandes y ocultas cosas que no conoces. Esto es una invitación a buscar la sabiduría divina y la dirección clara de Dios en nuestras vidas. Al escuchar su voz, seremos guiados en nuestro camino de restauración. Si te encuentras teniendo dificultades en este camino, quiero animarte a que no te desanimes. La ventaja en nuestras vidas es para nuestro bien. Cuando pasamos por dificultades, Dios no nos abandona. Él nos está moldeando. Nos está preparando para vivir la vida abundante que nos ha prometido. A veces es necesario que nos permitamos pasar por una prueba, para entender que las pruebas son momentos cruciales en los que nuestra fe se activa y fortalece. Y así, al salir de este proceso, salimos más fuertes y más cerca de Dios. Mientras nos acercamos al final de este tiempo juntos, quiero que recuerden que no solo buscamos la restauración para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Podemos ser instrumentos de sanación y cambio. El mundo necesita ver la luz de Cristo reflejada en nuestras vidas. Esta es nuestra vocación. Si eres de esas personas que sienten en su corazón el deseo de ser un canal de restauración, escribe "Vivo la restauración" en los comentarios. Al hacerlo, te declaras comprometido a vivir este camino, a abrazar esta nueva identidad y a ser un agente de transformación en el mundo. Dios es fiel y está obrando en nosotros y a través de nosotros. Que todos vivamos las promesas de restauración que el Señor tiene para nuestras vidas, para que podamos glorificarle en todo lo que hacemos. Amén. Bloque 6. El encuentro con la restauración. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos juntos este camino, quiero que sientáis la profundidad de la fuerza transformadora que reside en la promesa de Dios para nuestras vidas. El encuentro con la restauración no ocurre solo en un instante. Es una serie de experiencias que se desarrollan mientras nos entregamos al plan del Señor. Hoy os invito a reflexionar sobre cómo podemos abrirnos al poder de Dios y vivir la realidad de esta restauración completa. Imagina un jarrón roto, un recipiente que ha perdido su forma original. Cuando este recipiente es encontrado y llevado a un alfarero, un artista experimentado experimenta un proceso de transformación. El alfarero no solo repara, sino que remodela el recipiente, según la visión que tiene para él. De manera similar, Dios no solo está interesado en arreglar nuestras vidas de manera superficial, nos llama a un proceso de restauración que realmente nos transforma, renovando nuestra esencia y nuestra misión. La palabra de Dios nos revela que debemos someternos a las manos del Potter. En Jeremías 18:3-4, el Señor dice: Bajé a la casa del alfarero y vi que estaba haciendo una obra en el torno. Y cuando el recipiente que hizo se rompió, volvió a hacer otro, pues le parecía bueno a sus ojos. Aquí está la clave. Dios no solo restaura, sino que transforma. Nos moldea según su voluntad buena, perfecta y placentera. Esta promesa de renovación es algo que debería animarnos, independientemente de dónde estemos en nuestro camino. Pero al mismo tiempo, ¿qué significa esto para nosotros? El primer paso es aceptar nuestra condición.
Reconocer que necesitamos la restauración divina es esencial. Puede ser difícil para nosotros admitir nuestra fragilidad y vulnerabilidad, pero recuerda, la sanación comienza en el momento en que somos honestos sobre nuestro dolor. Recuerda que es en la debilidad donde se manifiesta la fuerza de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos enseña que «Mi gracia os basta, porque el poder se hace perfecto en la debilidad». Cuando reconocemos nuestra necesidad, estamos abriendo las puertas para que Dios entre y nos transforme. Uno de los aspectos más liberadores de la restauración es la liberación del pasado. Muchos de nosotros seguimos atrapados con mentes y corazones heridos por errores, malentendidos y experiencias dolorosas. Pero es hora de declarar que el pasado no define quiénes somos. En este momento, te invito a presentar a Dios estos recuerdos que te persiguen. Recuerda lo que dice Isaías 43:18. No he recordado las cosas anteriores, ni considero las antiguas. Dios nos invita a mirar hacia adelante y no hacia atrás. Él desea que vivamos en el presente, siendo cada día una nueva oportunidad para experimentar su gracia y bondad. En el camino hacia la restauración, es igualmente crucial cultivar un hábito constante de oración y lectura de la palabra. La comunicación con Dios es lo que nos fortalece y nos hace sensibles a su voz. En 1 Tesalonicenses 5:16-18 se nos exhorta a alegraos siempre, rezar sin cesar, dar gracias en todo. La oración no debería ser nuestra última opción, sino la primera respuesta ante las dificultades. Al orar y leer la palabra, recibimos una renovación que nos mantiene centrados en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Piensa en un momento de tu vida en el que te sentiste perdido o confundido. Lo que pudo haber pasado es que en ese momento no te habías vuelto hacia Dios como deberías. Cuando nos alejamos del acceso diario a la palabra y a la oración, corremos el riesgo de detenernos por nuestra propia fuerza, y esto es peligroso. Ahí es donde nace la frustración. Pero a medida que nos acercamos a Él, empezamos a escuchar verdades que nos liberan y nos dan esperanza. Otra parte de este encuentro con la restauración es la humildad al aceptar ayuda. A veces Dios envía a nuestras vidas personas que pueden apoyarnos. Eso podría ser un pastor, un consejero, un amigo, alguien que nos guíe espiritualmente. No tengas miedo de abrir tu corazón y compartir tus dificultades. La Biblia nos instruye en Santiago 5:16. Confesad vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. Y así es como podemos encontrar sanación compartiendo y rezando en unidad. A medida que avanzamos, recordemos que nuestra restauración también tiene un propósito. No somos restaurados solo por nuestro propio beneficio, sino para poder reflejar la luz de Cristo en el mundo. En Efesios 2:10, la palabra nos dice que somos su obra, creada en Cristo Jesús para las buenas obras, que Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. Es una afirmación poderosa. Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros, y al restaurarnos, nos prepara para cumplir su misión. Así que, querida, piensa en esto. ¿Dónde puedes ser agente de restauración? ¿Cómo podemos permitir que esta transformación que Dios está provocando en nosotros se refleje en la vida de quienes nos rodean? Es una vocación que no debe tomarse a la ligera. A menudo es en las pequeñas acciones donde podemos tener un gran impacto. A veces, basta con una palabra de ánimo, un gesto de amabilidad o una presencia de apoyo para cambiar el día de alguien. Deseo que en este momento tengas el valor de dejarte moldear por el Espíritu Santo. Recuerda que nunca estás solo en este proceso. Si hay algo en tu corazón que clama por restauración, no dudes en dárselo a Dios. Quiero invitarte a unirte a mí en este grito. Si reconoces que Dios te está hablando en este momento y que quieres someterse a esta restauración, puedes escribir «Busco restauración» en los comentarios. Esto es un testimonio de tu fe, una declaración de tu disposición a permitir que Dios haga una nueva obra en ti. Juntos, proclamamos que estamos dispuestos a ser moldeados, transformados y usados para su gloria. Al cerrar este tiempo juntos, recordad, el camino de la restauración es continuo y glorioso. Abracemos juntos este llamado y vivamos lo que Dios ha preparado para nosotros. Que su gracia nos enrole y que seamos luz en medio de la oscuridad, demostrando al mundo el poder de la restauración a través de Cristo. Amén. Bloque 7. Testimonios de restauración.
Mis queridos hermanos y hermanas, mientras nos reunimos de nuevo para reflexionar sobre la poderosa verdad de la restauración, quiero que penséis en algo significativo. Nuestras historias son una riqueza invaluable, un tesoro que revela la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros lleva experiencias moldeadas por el amor y la gracia divinos, y cuando compartimos nuestros testimonios, no solo glorificamos a Dios, sino que también ofrecemos esperanza a quienes nos escuchan. En el Salmo 66:16 encontramos una invitación maravillosa. Venid y escuchad, todos los que teméis a Dios, y yo contaré lo que ha hecho por mi alma. ¿Puedes sentir la profundidad de esta vocación? Es una exhortación no solo a escuchar, sino a anunciar las obras de Dios en nuestras vidas. Al contar sobre la restauración que hemos experimentado, nos convertimos en instrumentos de ánimo y fe para los demás. El poder de los testimonios no puede subestimarse. Recuerdo un momento en mi camino espiritual en el que todo parecía perdido. Me enfrentaba a una serie de desafíos que, francamente, me dejaron al borde de la desesperación. Las presiones de la vida, combinadas con dudas y miedos, crearon un clima de incertidumbre en mi corazón. Pero en medio de esta tormenta emocional, se ha acercado un amigo. Tuvo la osadía de preguntar cómo estaba realmente y, mientras escuchaba mi lucha, compartió su propia historia de dificultades y cómo Dios había intervenido. Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión para mí. Al escuchar sus luchas y cómo la gracia de Dios le había restaurado, me di cuenta de que no estaba solo. Dios aprovechó ese momento para recordarme que, así como Él había sido rescatado, yo también podía serlo. Los testimonios tienen esta dimensión mágica de animar y levantar a los caídos. Si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que todos tenemos desafíos a lo largo de la vida. Y lo que quiero enfatizar es que estos desafíos no son en vano. En 2 Corintios 1:4, las Escrituras nos enseñan que Dios nos consuela para que podamos consolar a los demás. Este versículo nos recuerda que nuestras experiencias, ya sean dolorosas o alegres, tienen un propósito. Cuando hablamos de nuestra restauración y de cómo Dios nos levantó, estamos permitiendo que otros vean lo que es posible en sus vidas. Pero lo que a menudo impide a la gente compartir sus historias es el miedo y la inseguridad. Podemos pensar que nuestras experiencias no son relevantes o que no podemos influir en alguien. Sin embargo, debemos recordar que la autenticidad es poderosa. El propio Jesús, cuando contaba parábolas, compartía verdades profundas a través de historias de la vida cotidiana. Nuestros testimonios tienen el mismo potencial. Cuando miramos la Biblia, vemos ejemplos maravillosos de cómo Dios usó a personas comunes para dar testimonio de su poder. Piensa en Pablo, que pasó por enormes penurias y persecuciones, pero aún así declaró en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Cada testimonio es un eco de la verdad del Evangelio, un mensaje de que hay nuevas posibilidades en Cristo. En este contexto, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué cambios ha hecho Dios ya en ti? ¿Qué batallas has enfrentado y superado que puedan ser canales de esperanza para el mundo? Recuerda, cada detalle importa. A veces, pequeñas victorias pueden tener un impacto profundo en la vida de alguien que está perdido o se siente desanimado. Te animo a que consideres tu historia a la luz de lo que Dios ha hecho. Si sientes que puedes y debes compartirlo, hazlo. Sí, en este momento, reconoces la necesidad de dar voz a tu historia y quieres comprometerte con ella, escribe. Tengo una historia en los comentarios. Esto es un acto de declarar tu experiencia y tu disposición a ser un testimonio vivo de lo que Dios es capaz de hacer. Recuerda, tus testimonios no son solo relatos de lo que Dios ha hecho, sino que también son invitaciones al curso de la transformación. Al compartirlas, te conviertes en un instrumento poderoso en manos de Dios para tocar otras vidas. La transformación que Dios ha logrado en ti no debe mantenerse en secreto. Es un faro para quienes buscan esperanza y restauración. Y en un mundo lleno de desesperación e incertidumbre, nuestras voces deben alzarse. En un momento en que muchos se sienten solos e impotentes, su historia puede ser la luz que ilumina el camino de alguien. Levántate y declara lo bueno que fue Dios, cómo actuó y cómo ya no sois la misma persona. Tu transformación es un testimonio del poder que tiene Dios para cambiar vidas. Mientras avanzamos juntos, recuerda que nuestra misión es clara: ser agentes de cambio. Y eso empieza cuando tomamos la decisión de compartir nuestras historias.
Siempre que veas a alguien pasando por un momento, no dudes en acercarte, escuchar su dolor y ofrecerle palabras de ánimo. Que tu vida sea un testimonio vivo de restauración, mostrando que el amor y la gracia de Dios son mayores que cualquier desafío. Además, que seamos un cuerpo unido, trabajando en armonía para edificarnos unos a otros con las verdades del Evangelio. En 1 Tesalonicenses 5:11 se nos exhorta a exhortarnos unos a otros y edificarnos unos a otros, como vosotros estáis haciendo. Esto está llamado a nosotros. Cada uno de nosotros tiene un papel importante en la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy cerramos, pero que cada uno de nosotros salga de este lugar con la certeza de que tenemos la responsabilidad y el privilegio de compartir las obras de Dios en nuestras vidas. Valora los testimonios, tanto los que tienes que contar como los que escucharás. Mantente siempre abierto a ser un canal de bendición, porque el Señor está siempre activo entre nosotros y quiere usarte. Que la luz de Cristo brille cada vez más en nuestros testimonios, que seamos voces que compartan experiencias de restauración y así transformemos vidas a nuestro alrededor. Amén. Bloque 8. La promesa de la resurrección y la esperanza de nuevas oportunidades. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos en este rico camino de fe y transformación, quiero que nos centremos en la poderosa esperanza que nos ofrece la resurrección de Cristo. En tiempos de oscuridad y desafío, es fácil perder de vista la luz. Pero, qué vital es recordar la promesa de que siempre hay un nuevo comienzo, una oportunidad de renovación. La resurrección es la respuesta de Dios a nuestra desesperación. Es el sello de certeza de que tiene planes de vida en abundancia para nosotros. Volviendo a la palabra de Lamentaciones 3:22-23, encontramos una verdad absolutamente poderosa. Las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos. Se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada amanecer es una oportunidad para empezar de nuevo. Una nueva oportunidad para dejar atrás el peso del pasado y abrazar el futuro que Dios ha preparado para nosotros. No solo nos permite levantarnos de nuestras caídas, sino que nos viste con su fuerza y poder para vivir con plena confianza en su victoria. Recordemos al profeta Ezequiel, que se encontró en el valle de los huesos secos, una escena de desolación y muerte. Cuando Dios te guía a ver este valle, pregunta, ¿pueden vivir estos huesos? La respuesta de Ezequiel es simplemente, Señor, tú lo sabes. Lo que Dios hacía allí fue una lección profunda para todos nosotros. Incluso en medio de una muerte aparente, puede haber una resurrección. Profetizando sobre esos huesos secos, Ezequiel, por la dirección de Dios, traía esperanza. Empezaron a unirse, y la vida estaba siendo llamada a esa situación imposible. Esto debería recordarnos que, como Ezequiel, estamos llamados a profetizar y a creer. Necesitamos creer que Dios puede dar vida a las zonas secas de nuestras vidas. Esto incluye relaciones desgastadas, sueños perdidos, esperanzas casi olvidadas. Donde hay muerte, nuestro Dios puede realizar el milagro. En Cristo no hay puertas cerradas que Él no pueda abrir. No hay corazones tan rotos que Él no pueda restaurar. A veces lo que necesitamos es abrir la boca y declarar la verdad. Señor, clamo por la vida en lugares que parecen muertos. En Juan 11 encontramos otro ejemplo poderoso de la resurrección. Cuando Jesús llamó a Lázaro desde la tumba, Marta y Mary estaban destrozadas, de luto por la pérdida de su hermano, y cuando llegó Jesús, él mismo proclamó, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa afirmación es la esencia de nuestra fe, queridos. Nos asegura que incluso en las circunstancias más oscuras, Dios tiene la última palabra. Su capacidad para resucitar lo muerto es una verdad que deberíamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Cuando nos encontramos en medio de desafíos, es crucial no dejar que el desánimo nos domine. Hay tantos momentos en nuestras vidas en los que el miedo y la duda intentan asentarse en nuestro corazón. Pero, ¿a qué nos recuerda Romanos 12:2? Que debemos transformarnos renovando nuestra mente. Esto requiere disciplina y compromiso para buscar la verdad de Dios y aplicar sus promesas en todos los aspectos de nuestra vida. Esta transformación es un acto continuo y un compromiso de fe. La transformación que Dios promete no puede confundirse con un acto instantáneo o mágico. Requiere nuestra actividad y colaboración. Al dejar que el Espíritu Santo nos moldee,
empezamos a ver las cosas de forma diferente. Las dificultades continuarán, pero nuestra perspectiva cambiará por completo. Recordemos que somos nuevos en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17. Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han desaparecido. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. Esta es la promesa más hermosa de renovación. Cuando miramos nuestras propias vidas, es importante reflexionar sobre lo que, en realidad, necesita renovarse. ¿Hay algo que llevas en el corazón que te parece un peso demasiado grande? Puede ser una relación rota, un dolor que rezas durante mucho tiempo, o incluso un sueño frustrado. Es hora de presentarlos ante Dios. El Señor no nos pide que llevemos estas cargas solos con nosotros. Él se ofrece a tomar nuestras pesas y convertirlas en poder y victoria. Al hacerlo, también es esencial rodearnos de una comunidad que nos seduría. Recuerda las palabras de Hebreos 10:24-25, que nos instan a considerarnos unos a otros para animarnos al amor y a las buenas obras. El camino de la fe no debe hacerse solo. Cuando nos unimos como comunidad, nos fortalecemos y animamos a avanzar. Nos necesitamos unos a otros para recordarnos las verdades de Dios y el poder que posee para restaurar y revitalizar. Te invito a que, en este momento, reflexiones sobre cómo puedes ser un agente de cambio en la vida de alguien. ¿Hay algún incentivo que puedas dar? ¿Un acto de bondad? ¿Un oído atento? Mientras caminamos juntos, podemos fortalecer la fe de los demás y ayudar a quienes se sienten en las sombras a encontrar la luz de nuevo. Dios nos usará si estamos dispuestos a ser sus instrumentos, y si, en este momento, reconoces que necesitas renovación o que estás listo para compartir tu historia, me gustaría animarte a que hables alzando la voz. Escribe, clamo por renovación, en los comentarios. Esto es un acto de fe, una declaración al mundo de que estás dispuesto a dejar que Dios actúe en tu vida. Terminamos este tiempo juntos, pero que nuestro camino de fe no termine aquí. La resurrección de Jesús nos llama a una vida vibrante, llena de esperanza renovada y oportunidades de transformación. Que partamos de aquí en unidad, como un cuerpo de Cristo, listos para ser testigos vivos de su poder. Que la luz de Cristo brille cada vez más en nuestros corazones, que nuestros testimonios sean siempre un reflejo de su gloria y que cada día nos recuerden el nuevo amanecer que se nos ha prometido. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros y que la esperanza de la resurrección siempre esté viva en nosotros. Amén. Bloque 9. El impacto de la restauración en nuestras vidas y en el mundo. Queridos hermanos y hermanas, al reflexionar sobre la restauración que Dios obra en nosotros, es crucial entender que esta transformación no es algo aislado. Resuena más allá de nuestras vidas personales. Cuando Dios actúa en nuestro ser, su luz brilla no solo para nosotros, sino a través de nosotros. La obra de restauración que realiza en nuestro interior tiene un impacto profundo y duradero en nuestro entorno. Es como la parábola del seminarista, que arrojó una sola piedra al lago. Las olas que se forman son un símbolo de lo que ocurre cuando permitimos que Dios nos revele su gloria. En 2 Corintios 5:17 encontramos la promesa de que somos criaturas nuevas en Cristo. Estas palabras son más que una declaración espiritual. Son una llamada a nuestro papel en el mundo. Cuando reconocemos que estamos renovados, estamos llamados a ser instrumentos de cambio, sanación y restauración entre quienes aún caminan en la oscuridad. Imagina, por un momento, el poder que tu transformación personal puede tener sobre la vida de otra persona. Cada testimonio de libertad, cada historia de sanación y cada logro de victoria personal sirven como testimonios vivientes del poder de Dios. A medida que somos más conscientes de esta responsabilidad, debemos preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo a esta llamada? ¿Estamos dispuestos a hacer el cambio que deseamos ver en nuestro mundo? Veamos la vida del apóstol Pablo, un ejemplo poderoso de transformación. Comenzó su camino como Saulo, un feroz perseguidor de los cristianos, pero cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco, su vida se transformó radicalmente. Pablo pasó de ser alguien que causó destrucción a alguien que llevó el mensaje de vida y restauración. Entendía que la gracia recibida debía compartirse. En Filipenses 1:6 escribe, «Estoy plenamente convencido de que aquel que inició la buena obra en vosotros la completará sin duda hasta el día de Cristo Jesús». Esta es una verdad esencial. La obra de Dios en nosotros no termina con nosotros.
La transformación que experimentamos no es algo que deba mantenerse en secreto, sino una realidad que debe proclamarse. Cuando contamos nuestras historias de fe, no solo animamos a otros, sino que también desafiamos al enemigo, que quiere silenciarnos. Cada palabra de testimonio se convierte en un arma poderosa en el ámbito espiritual. Cuando declaramos la fidelidad de Dios en nuestras vidas, movemos el cielo y derribamos fortalezas. Recuerda Apocalipsis 12:11. Y le vencieron con la sangre del Cordero y con la palabra de su testimonio. Esto significa que nuestro testimonio no solo forma parte de nuestra vida, sino que es una parte fundamental de la batalla espiritual que enfrentamos. La restauración en nuestras vidas nos transforma desde dentro hacia afuera, y ese cambio debe manifestarse en acciones. No podemos simplemente decir que somos nuevos en Cristo. Tenemos que vivir esta nueva identidad. En Gálatas 5:22-23, Pablo nos señala los frutos del Espíritu que deberían ser evidentes en nuestro camino. Estas cualidades, como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la gentileza y el autocontrol, son indicadores visibles de la presencia de Dios en nosotros. Deben influir en nuestro comportamiento y en nuestras interacciones diarias. Al demostrar estos frutos, nos convertimos en un reflejo vivo del carácter de Cristo. ¿Y el mundo que nos rodea? Vivimos tiempos difíciles, donde el dolor y la desesperanza afectan a muchos. La sociedad está plagada de problemas, desde la pobreza hasta la violencia y la desesperación. Aquí está la buena noticia. Nosotros, como creyentes, tenemos la capacidad y la responsabilidad de marcar la diferencia. Nuestra fe no solo debe llevarnos al cielo, también debe movilizarnos para actuar aquí y ahora. En Mateo 5:14-16, Jesús nos dice que somos la luz del mundo. No podemos ocultar esta luz. Debemos ser valientes y valientes al compartir el amor de Dios con quienes lo necesitan. Esto se puede lograr de muchas maneras, mediante actos de servicio, aferrando nuestro corazón al dolor de los demás, apoyando a quienes luchan con palabras de ánimo o incluso con acciones prácticas. Cada gesto de bondad es una semilla plantada en la tierra de la vida de otra persona, que algún día puede florecer en fe y esperanza. Recuerda el llamado de Jesús en Mateo 25:40. De verdad os digo, en la medida en que lo hicisteis a uno de estos más pequeños hermanos míos, me lo hicisteis a mí. Cada acto de compasión es una expresión viva del amor de Dios. Cuando nos dedicamos a la restauración de los demás, en realidad estamos ministrando al corazón mismo de Dios. Ahora, quiero que pienses en una persona o situación que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cómo puedes ser un agente de restauración para esta persona? ¿Cómo puedes traer esperanza y luz a un mundo que a menudo parece sin rumbo? No subestimes el impacto que puedes tener. Puedes ser la diferencia en la vida de alguien. Y si estás aquí hoy y te das cuenta de que necesitas tu propia restauración, también quiero animarte. No dudes en buscar ayuda y apoyo. Juntos, como cuerpo de Cristo, podemos ser refuerzos unos para otros. No tenemos que pasar por dificultades solos. Como hemos mencionado antes, el camino de la fe es un camino comunitario y nos necesitamos los unos a los otros. Siempre estate abierto a recibir la bienvenida y a ser bienvenido. Al unirnos y compartir nuestras luchas, victorias e historias de restauración, formamos una cadena de fe irrompible que impacta a nuestras comunidades y ciudades. El testimonio que llevas, tu propia historia de conversión y las misericordias que has recibido de Dios pueden ser la clave para que otros encuentren el camino de la salvación. Así que, al reflexionar sobre el impacto de la restauración, recordemos siempre que todo comienza con un simple deseo de transformarse. El amor de Dios ha obrado en nuestras vidas gracias a su gracia, y ahora se nos enfrenta el reto de continuar este ciclo de bendiciones mientras compartimos con el mundo la grandeza de su misericordia. Al final de nuestro tiempo aquí, no dejes que la esperanza de Dios para ti termine. Me llore. Renuévate y prepárate para ser un agente de cambio. Que la luz de Cristo brille intensamente en nuestras vidas, que nuestros testimonios se multipliquen y que seamos una fuerza renovadora en un mundo necesitado. Amén. Bloque 10. El camino de la obediencia y el fruto de la transformación. Mis queridos, mientras avanzamos en este profundo camino de fe, es crucial que comprendamos el papel vital que juega la obediencia en nuestra transformación y restauración. La obediencia no es solo una práctica religiosa, es una expresión intensa de nuestra confianza en Dios y en sus planes para nosotros.
Cuando miramos Efesios 2:10, encontramos una afirmación poderosa, porque somos creación de Dios, hechos en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para nosotros. Este verso no sugiere pasividad. Más bien, estamos invitados a participar activamente en las buenas obras que ya están bajo los planes de Dios. La pregunta que a menudo nos enfrentamos es, ¿estamos dispuestos a escuchar y atender el llamado divino? La obediencia nos desafía a dejar atrás nuestra zona de confort y entrar en un espacio de fe. En Hechos 9 encontramos la notable historia de Saúl, un hombre que persiguió a la iglesia de Cristo. Su transformación para encontrarse con el Cristo resucitado no fue simplemente el testimonio de un cambio de comportamiento, sino de un nuevo propósito. Desde ese momento, Saulo se convirtió en Pablo, uno de los apóstoles más grandes, predicando el Evangelio y estableciendo la iglesia. Al reflexionar sobre esto, imagino la escena. Saulo cayendo de su caballo y escuchando la voz de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al levantarse de esa reunión, no solo recibió una nueva vida, sino una nueva misión. Esto debería recordarnos que, independientemente de nuestro pasado, Dios tiene un futuro glorioso reservado para nosotros. Y al igual que Pablo, cuando escuchamos la voz de Dios, estamos llamados a una respuesta activa, una respuesta en forma de obediencia. Ahora piensa, ¿qué estás escuchando hoy? ¿Hay algún ámbito en tu vida en el que Dios te esté llamando a la obediencia? A veces esa voz susurra suavemente, otras veces puede ser una llamada fuerte y clara. Sea como sea, la clave de la transformación es saber escuchar y estar dispuesto a actuar. La obediencia trae consigo la promesa de frutos. Recordemos lo que está escrito en Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, ternura y autocontrol. Estos frutos son la prueba de la presencia de Dios en nuestras vidas, una manifestación de su poder. Cuando elegimos obedecer, estos rasgos empiezan a manifestarse en nuestro carácter y acciones. Me trajo a la mente una experiencia personal, en la que el Señor me pidió que perdonara a alguien que me hizo daño profundamente. La lucha interna fue feroz. El deseo de devolver el mal estaba presente, pero la voz de Dios me instaba a dar el paso de la obediencia. Al finalmente liberar ese perdón, no solo quedé libre de la amargura, sino que experimenté una paz que superaba toda comprensión. ¿Ves? La obediencia no es solo para el beneficio de otro, sino también para nuestra liberación. Sin embargo, mantengamos la vigilancia. El camino de la obediencia no siempre es sencillo. Es un camino que requiere sacrificio y renuncia. En Lucas 9:23, Jesús nos instruye: si alguien quiere venir después de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día, y sígueme. Esto nos recuerda que el verdadero discipulado implica cruzar la línea que separa el consuelo de la fe de la actividad de la fe. Al hacer nuestra parte, experimentamos la victoria que surge del sacrificio. Cada acto de amor y perdón nos transforma y nos acerca al corazón del Padre. Sobre este tema de transformación y obediencia, me gustaría hablar sobre el impacto colectivo que podemos tener como cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña que somos partes de un solo cuerpo, según 1 Corintios 12, 12, 14. Cuando cada miembro del cuerpo actúa en obediencia, creamos un entorno espiritual vibrante, un espacio donde la presencia de Dios se manifiesta poderosamente. Imagina que cada creyente, en cualquier iglesia, eligiera obedecer a Dios en su vida diaria. Los cambios resonarían no solo en nuestras familias, sino también en comunidades, ciudades, países e incluso naciones. Por eso, al mirar a nuestro alrededor, es fundamental que nos animemos mutuamente a esta obediencia. En Hebreos 10, 24, 25 se nos recuerda que debemos considerarnos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras. Nuestro camino de fe nunca debe ser solitario. Estamos llamados a ser una comunidad que promueve la oración, el apoyo y el ánimo mutuo. Hoy quiero que reflexiones. ¿Quién te rodea y necesita un acto de obediencia por tu parte? Puede ser la luz de Cristo para alguien. Tu testimonio puede ser lo que desencadene una transformación en la vida de otra persona. Me gusta pensar en cada una de nuestras historias personales como una pieza de un rompecabezas divino. Juntos, cada historia forma un glorioso panorama de la gracia y el amor de Dios. Si eres alguien que necesita esta transformación en tu vida,
no dudes en buscar ayuda. El poder para restaurar reside en nuestra disposición a abrir nuestro corazón y permitirnos la guía y disciplina del cuerpo de Cristo. El perdón, la sanación y la renovación nos esperan cuando estemos preparados para echar una mano a otros y también para aceptar ayuda. Esa es la belleza de formar parte de una comunidad. Podemos cargar con las cargas de los demás y así cumplir la ley de Cristo. En los días venideros, deseo que vivas esta obediencia con un corazón dispuesto, que busques escuchar la voz de Dios hablando en tu vida y, al hacerlo, permítete ser utilizado como un canal de oración, amor y restauración en la vida de los demás. Hagamos ese compromiso juntos, poniendo en práctica el mandato de servirnos mutuamente con amor. Y que, al salir por esas puertas, podamos sentirnos energizados por la verdad de que en Cristo somos nuevos y tenemos un papel activo en mover a Dios en esta generación. Que cada uno de nosotros, al final de nuestro viaje, mire atrás y vea una vida marcada por la obediencia y la fructificación. Así que hagámosla resonar en nuestros corazones. En todo lo que hacemos, hagámoslo con todo nuestro corazón, como con el Señor y no con los hombres. Que estas palabras nos guíen en nuestras acciones y que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas y a través de nosotros en la gran misión de llegar al mundo. Amén. Bloque 11. La fidelidad de Dios en nuestras vidas y el impacto en las generaciones futuras. Mis queridos hermanos y hermanas, mientras avanzamos juntos en este camino de fe, es crucial que reconozcamos uno de los pilares más sólidos que sostienen nuestro camino: la fidelidad de Dios. A lo largo de la Biblia encontramos poderosas demostraciones de la lealtad de Dios y su inmutable fidelidad a sus promesas. En cada página se nos recuerda que podemos confiar en su palabra, sin importar lo oportunas que sean las circunstancias que nos rodean. Lamentaciones 3:22-23 nos dice: Las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos, porque su compasión no tiene fin. Se renuevan cada mañana, grande es vuestra fidelidad. ¡Qué promesa tan maravillosa! Con cada nuevo día, Dios nos ofrece la oportunidad de experimentar su gracia renovada, y esto debería inspirarnos a vivir en respuesta a esa fidelidad. La fidelidad de Dios nos llama no solo a un estado de gratitud, sino a la acción. Cuando reconocemos que somos profundamente amados y apoyados por un Dios fiel, se nos desafía a caminar bajo esa luz y a hacer de nuestras vidas un reflejo de ese amor. La naturaleza de la fe cristiana no se limita a recibir las buenas nuevas, nos llama a ser agentes del reino de Dios. En Romanos 4 encontramos la historia de Abraham, un hombre que, incluso en medio de desafíos extremos, confiaba en las promesas de Dios. No vaciló en la incredulidad ante la promesa de Dios, sino que por fe se fortaleció. Romanos 4:20. Esto nos enseña que la fidelidad de Dios no es solo un concepto abstracto, se vuelve experiencial cuando elegimos creer y actuar con fe. Al igual que Abraham, estamos siendo moldeados en nuestro camino, y al mirar las vidas de nuestros antepasados que caminaron por el camino de la fe, debemos preguntarnos: ¿cómo pueden nuestra obediencia y confianza en Dios afectar no solo nuestras vidas, sino también el futuro de quienes nos rodean? Es un recordatorio poderoso de que nuestras decisiones hoy tienen un impacto generacional. Cuando vivimos con integridad y fe, tenemos la oportunidad de establecer un legado de esperanza y transformación que pueda transmitirse. Deuteronomio 6:5-7 nos instruye a amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y fuerza, y a compartir sus palabras con nuestros hijos. Enséñalos a tus hijos, y hablaréis de ellos cuando os sentéis en vuestra casa, y cuando caminéis por el camino, y cuando os tumbéis, y cuando os levantéis. ¿Qué nos dice esto? Que la formación de la próxima generación es una responsabilidad colectiva. Debemos ser intencionados a la hora de vivir y compartir nuestra fe, de enseñar lo que significa amar a Dios y de ver su fidelidad con el tiempo. Establecemos un estándar y animamos a nuestros niños, amigos y jóvenes de nuestra comunidad a ser participantes activos en la obra de Dios. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo estás viviendo esta llamada en tu vida? ¿Cómo podemos ser instrumentos de la fidelidad de Dios en la vida de los demás? ¿Cómo podemos celebrar y ser testigos de sus obras en nuestras vidas, especialmente para quienes están comenzando su camino de fe o se sienten perdidos?
Si eres padre, las pequeñas cosas que haces a diario, orar con tu hijo, leer las escrituras en familia o simplemente compartir tu testimonio personal, pueden convertirse en sembrar una fe que dará fruto a las futuras generaciones. Cuando miramos a nuestro alrededor, siempre es una bendición tener la oportunidad de animarnos mutuamente con fe. En 1 Tesalonicenses 5:11 se nos llama a consolarnos y edificarnos unos a otros, tal como vosotros estáis haciendo. En este mundo, a menudo lleno de desafíos y decepciones, que nuestra comunidad sea un refugio donde las personas puedan encontrar apoyo y renovación. Podemos ser la diferencia que otros necesitan en medio de sus luchas. Cuando alguien se siente desanimado, al mirar y plantarnos como comunidad, manifestamos la fidelidad de Dios en acción. Para quienes aún no han experimentado esta transformación, os insto a dar un paso hacia Dios. Cuando te abres y buscas ayuda en tu comunidad, sucede algo hermoso y poderoso. En Hebreos 10, 24, 25, y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos, como algunos tienen costumbre, sino animándonos unos a otros. Esta idea de unirse, de encontrar fuerza colectivamente, es una práctica fundamental de nuestra fe, y aquí es donde vemos la fidelidad de Dios manifestarse a un nivel más profundo. Centremos nuestra mirada en la promesa que Dios hizo a sus hijos. Él es fiel, incluso cuando fallamos. Cuando reflexionamos sobre la misericordia y fidelidad de Dios, debemos estar preparados para actuar. Debemos buscar vivir a la luz de esta verdad, permitiendo que nuestras experiencias de fe sean testimonio de la iglesia viva que somos. Esto es un llamado a la acción. Mientras caminamos juntos, recordemos que el impacto de la fidelidad de Dios resuena mucho más allá de nosotros mismos. Es un testimonio que puede resonar a través de generaciones, afectando a nuestros hijos, nietos e incluso a quienes aún no han nacido. Qué maravilloso legado estamos dejando atrás. La vida que llevas hoy, las decisiones que tomas y la forma en que reflejas la fidelidad de Dios moldearán el futuro de muchos. En nuestras reuniones y en nuestros diálogos, que siempre nos animemos unos a otros, nos fortalezcamos en la fe y así edificemos nuestras comunidades. Que nuestro testimonio de obediencia y amor a la fidelidad de Dios sea un faro que brille en la oscuridad, trayendo esperanza a quienes están perdidos y necesitados. Para concluir, invito a cada uno de vosotros a abrazar este camino de fe con valentía y determinación. Vivamos el legado de fidelidad que Dios nos llama a establecer, que podamos contar las misericordias y promesas de Dios en nuestras vidas cada día y compartir ese mensaje con el mundo. Ven, unámonos y comprometámonos a dejar una huella duradera en la vida de los demás, confiando en que la fidelidad de Dios no solo moldeará nuestro camino, sino que también será una luz brillante para las futuras generaciones. Amén. Bloque 12. Vivir con propósito. En cada actitud. Queridos hermanos y hermanas, al reunirnos aquí hoy, recordamos la belleza de formar parte de la comunidad del cuerpo de Cristo. En Bethany, el testimonio de la fidelidad de Dios no es solo una cuestión de fe individual, sino un testimonio colectivo que resuena en nuestras acciones, palabras y cada interacción que tenemos. Nos ha llamado a vivir con propósito, a amarnos unos a otros y a ser agentes de su obra en este mundo. Pero quizá te preguntes, ¿cómo se traduce esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras actitudes y acciones reflejen este llamado divino? Debemos ser intencionados en cada paso que damos, siendo conscientes de que cada acción, por pequeña que sea, tiene el poder de impactar en nuestro entorno y en las personas que nos rodean. En Colosenses 3:23 está escrito: «Y todo lo que hagáis, hazlo con todo vuestro corazón, como al Señor y no a los hombres». Esta instrucción nos recuerda que nuestro trabajo y nuestras actitudes deben ser una ofrenda de amor. Cada pequeño acto de bondad, cada palabra de ánimo, cada gesto de compasión que damos debería ser algo hecho con la intención de glorificar a Dios. Piensa un momento en la importancia de vivir con propósito. Imagina lo vibrantes que serían nuestras vidas, llenas de significado e impacto, si decidiéramos cada día reflejar a Cristo en nuestras interacciones. No es solo un llamado a actuar cuando la conveniencia lo permite, sino a vivir de tal manera que todo lo que hacemos se convierta en un reflejo del amor de Dios. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones,
e incluso los momentos de soledad en los que nos encontramos. Todos estos momentos nos fueron dados para honrar al Señor. También es una cuestión de autenticidad. No podemos vivir una vida de apariencias, pero debemos ser genuinos en nuestro deseo de servir a los demás. En Romanos 12:9, Pablo nos exhorta: el amor sea sin hipocresía, odia el mal y aférrate al bien. Cuando somos auténticos, el amor fluye de nosotros, y esto tiene un efecto profundo en quienes nos rodean. Al actuar de esta manera, somos instrumentos de transformación, derribando las barreras que pueden existir entre nosotros y otras personas, especialmente aquellas que no conocen el amor de Dios. Un aspecto central de vivir con propósito es que nos saca de nuestra zona de confort. Jesús nos desafió a amar incluso a nuestros enemigos, a tender la mano a los necesitados y a mantener el corazón abierto a quienes a menudo son marginados. En Mateo 25:40, el Señor nos enseña que, de verdad os digo, en la medida en que lo hicisteis a uno de estos más pequeños hermanos míos, me lo hicisteis a mí. Esto significa que cada acto de bondad que realizamos en el nombre de Cristo es una inversión en su reino. Puede que no veamos inmediatamente los resultados de nuestras acciones, pero lo que importa es la fidelidad en el cumplimiento de la obra de Dios. Dentro de nuestra comunidad, tenemos la responsabilidad y la capacidad de crear un espacio seguro donde las personas puedan ser bienvenidas. Esto significa practicar el perdón, la hospitalidad y la compasión, incluso cuando sea difícil. Cada uno de nosotros tiene desafíos y problemas personales que pueden hacernos sentir que no somos dignos de ayudar a los demás, pero es precisamente en nuestra debilidad donde la gracia de Dios se hace evidente. Utilizar nuestras experiencias para ayudar a los demás no es solo un acto de servicio, sino un testimonio vívido de la misericordia divina que actúa a través de nosotros. A veces podemos sentirnos pequeños en medio de un mundo tan grande y enfrentarnos a problemas que parecen irresolubles. Pero recuerda, Dios utiliza incluso las acciones más pequeñas para cumplir sus propósitos. Una simple frase de ánimo puede cambiar el día de alguien. Una oración en el momento adecuado puede traer alivio en medio de la angustia, y dar tu tiempo a otros puede ser un acto que resuena eternamente. Es fundamental que nunca subestimemos el impacto que cualquier pequeña decisión puede tener en la vida de alguien. Una sonrisa, una palabra de amor, un gesto de bondad. Todas estas acciones son valiosas y significativas. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a edificarnos unos a otros. Cuando estamos juntos en unidad, nuestra luz brilla con más fuerza. En Efesios 4:29, Pablo nos advierte que no salga ninguna palabra corrupta de nuestra boca, sino solo lo que sea bueno para la edificación según sea necesario, para que sirva gracia a los que escuchen. Esto es un recordatorio poderoso y al mismo tiempo un llamamiento a prestar atención a nuestras palabras y acciones. Lo que decimos y cómo nos comportamos no es solo una cuestión de carácter personal, sino un reflejo de la salud espiritual de la comunidad. Permítanme también recordarles que, al vivir con un propósito, también estamos forjando un legado de fe. Nuestros hijos y la siguiente generación nos están observando, aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Eso es exactamente lo que la Escritura quiere decir en Proverbios 22:6. Educa al niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. Cuando nos dedicamos a vivir para el Señor, no solo cimentamos nuestra propia fe, sino que influye en quienes nos rodean. Nuestros actos de amor y bondad son lecciones prácticas que impregnan el alma y moldean la cultura de la fe que se transmitirá con amor y responsabilidad. Al enfrentarnos a desafíos diarios, recordemos que nuestra vocación es mayor que nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser una luz en el mundo, y esta luz no debe ocultarse, sino mostrarse con valentía y autenticidad. Al salir de esta reunión, que todos podamos llevar el mensaje de amor, esperanza y ánimo a todos los que nos encontremos. Así que, al reflexionar sobre todo esto, os insto a que abracéis esta misión. Vivir con propósito en cada actitud, animar y alimentar las esperanzas de los demás, ser un faro del amor y la fidelidad de Dios. Que nosotros, juntos e individualmente, reflejemos la luz de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente esa verdad. Despertemos al llamado que tenemos, porque Dios nos creó para un propósito y se regocija cuando vivimos según lo que Él nos ha dado. Y al hacerlo, dejaremos una huella que resonará a través de las generaciones, un legado de amor, compasión y fidelidad
que reflejará la naturaleza de nuestro Dios. Así sea. Amén. Bloque 13. El poder de la oración y la comunión. Queridos hermanos y hermanas, mientras nos reunimos en este camino de fe, es esencial que hablemos del poder de la oración, esa conexión sublime que tenemos con nuestro Creador. La oración no es simplemente una práctica, sino una forma de vida que nos transforma, nos renueva y, sobre todo, nos conecta unos con otros en Cristo. Cuando oramos, no solo entregamos nuestras preocupaciones a Dios, sino que también aumentamos nuestra sensibilidad hacia su voz y su dirección en nuestras vidas. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos una poderosa instrucción. No os preocupéis por nada, sino que en todo vuestras peticiones hagáis a Dios conocidas por oración y súplica con gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que la oración no es un acto de desesperación, sino un vehículo de paz. Cuando ponemos nuestras preocupaciones ante Dios, Él nos ofrece su paz, que nos sostiene en las tormentas de la vida. La oración también es una poderosa expresión de nuestra fe colectiva. Al reunirnos en oración, nos convertimos en un solo cuerpo unido ante la adversidad, trayendo esperanza y valor unos a otros. Jesús prometió que donde 2 o 3 se reunieran en su nombre, allí también estaría Él. Mateo 18:20. Esto significa que cuando oramos juntos, la presencia de Dios se vuelve palpable en nuestro entorno y nos fortalecemos mutuamente en la fe. Imagina lo que podríamos lograr si, como comunidad, nos dedicáramos a orar los unos por los otros a diario. ¿Qué fuerza y ánimo podríamos ofrecernos unos a otros? ¿Y qué cadenas de transformación podrían romperse con nuestro clamor a Dios? Es muy importante que entendamos la práctica de la oración como un acto íntimo y personal, pero al mismo tiempo como una esfera de responsabilidad hacia quienes nos rodean. A veces, el peso que llevamos nos impide ver más allá de nosotros mismos, y es en este momento de vulnerabilidad cuando debemos abrirnos y pedir oración. Santiago 5:16 nos advierte: Confesad vuestros pecados los unos a los otros, y orad los unos por otros, para que seáis sanados. La oración hecha por un hombre justo tiene mucho efecto. Este versículo nos llama a confesar nuestros desafíos, y nos enseña que la oración comunitaria posee un poder sin igual. El apoyo mutuo, las lágrimas compartidas y los logros celebrados generan un profundo vínculo espiritual. Cuando oramos, debemos estar abiertos a la posibilidad de que Dios, en nuestra disposición a ayudar a los demás, también esté dispuesto a guiarnos en acciones concretas. Muchos de nosotros recordamos momentos en los que, tras una oración sincera, sentimos la urgencia de actuar en respuesta al llamado de Dios. Imaginemos a un hermano o hermana pasando por una situación difícil. Al ponernos en oración, es esencial que observemos lo que Dios está haciendo en nuestro corazón y que consideremos actuar. Por ejemplo, cuando rezamos por un amigo enfermo, podemos ser llevados a ofrecerle un plato de comida o incluso acompañarle a las citas. Esta unión, oración con acción, tiene el poder de traer sanación, restauración y transformación tanto a quien reza como a quien recibe la bendición. Cuando fomentamos una cultura de oración, cultivamos un entorno de apoyo y ánimo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, menciona la importancia de la unidad en la oración. Orad en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en esto con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Fíjate en el énfasis de Pablo en la constancia y la unidad. No se trata solo de rezar por uno mismo, sino de rezar por todos, de estar atento a las necesidades de la comunidad. Esta práctica desarrolla una sensibilidad y un amor genuino por quienes nos rodean. Y si hacemos práctica preguntar a alguien en cada reunión, ¿cómo puedo rezar por ti? O ¿cuáles son tus dificultades hoy? Esto no solo muestra una preocupación genuina, sino que crea un espacio adecuado para que las personas compartan sus dificultades. Y cuando oramos por ellos, liberamos una cadena del amor y favor de Dios sobre sus vidas. A través de la oración, podemos percibir la fuerza que tenemos como cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de comunidad, es crucial también pensar en la importancia de la comunión que existe entre nosotros. La verdadera comunión es un espacio seguro donde podemos ser vulnerables y transparentes. Al compartir no solo nuestras victorias, sino también nuestros desafíos, nos hacemos más fuertes como cuerpo. Hechos 2:42
Nos enseña que la iglesia primitiva perseveró en la doctrina de los apóstoles, la comunión en la comunión y la ruptura del pan y las oraciones. Este ejemplo debería inspirarnos a buscar el mismo modelo en nuestras comunidades actuales. Debemos unirnos no solo para escuchar la palabra, sino para compartir la vida. Además, la oración debe ser una conversación continua y fluida con Dios. Jesús nos enseña a orar en todo momento, pero al mismo tiempo es vital que también nos detengamos para escuchar su voz. A menudo, en medio de gritar y querer ser escuchados, olvidamos que orar también implica esperar y escuchar. Nuestra relación con Dios no es un monólogo, sino un diálogo. Necesitamos hacer espacio en nuestra vida diaria para la quietud y la reflexión, permitiendo que Dios nos hable y nos dirija. Así como el agua es vital para la vida, la oración es el sustento espiritual que cultivamos para nosotros mismos y nuestra comunidad. Al reponer nuestro espíritu a través de la oración, somos más capaces de afrontar las dificultades y desafíos que la vida nos presenta. Al orar, creamos un canal abierto para la acción de Dios en nosotros y a través de nosotros. Por eso, os invito, al salir de este lugar, a reflexionar sobre el inmenso poder de la oración. Que adoptemos como hábito diario la oración en nombre de los demás, buscando siempre participar en la vida de nuestra comunidad. Que cada uno de nosotros se convierta en un intercesor activo, movido no solo por la necesidad, sino por la respuesta al amor de Dios. Y al hacerlo, dejaremos huellas en nuestras vidas y en el corazón de quienes nos rodean en un ciclo continuo de fe, esperanza y amor. Así sea. Amén. Bloque 14. El legado de la fidelidad. Querida, al llegar a este punto de nuestra reflexión, quiero que pensemos en un tema fundamental para nuestro camino de fe: el legado que hemos dejado. Cada uno de nosotros está llamado a ser un ejemplo vivo de la fidelidad de Dios. Nuestras vidas hablan mucho más que palabras, transmiten un mensaje sobre quiénes somos y en quién confiamos. Cuando reflexionamos sobre este legado, debemos entender que nuestras actitudes y decisiones tienen un impacto duradero no solo en nosotros, sino también en la próxima generación. En 2 Timoteo 1:5, Pablo le habla a Timoteo sobre la fe que habitó primero en su abuela y su madre, diciendo: «Recuerdo la fe sincera que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Lois y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que también habita en ti». Este versículo es un recordatorio poderoso de que lo que vivimos y enseñamos puede ser una herencia de fe que resuena a través de las generaciones. Así como a Timoteo se le dio un legado de fe, todos estamos llamados a vivir de una manera que inspire a quienes nos rodean y que, a su vez, aprendan a confiar en Dios. Cada día es una oportunidad para construir este legado. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué valores transmites a quienes están bajo tu influencia? Ya sea a través de nuestros hijos, amigos, vecinos o incluso desconocidos que se cruzan en nuestro camino, tenemos la capacidad de moldear e influir en la vida de las personas. En Deuteronomio 6:6-7 vemos la instrucción de Dios: «Y estas palabras que os mando hoy están en vuestro corazón, y los enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, y cuando camines por el camino, y cuando te tumbes, y cuando te levantes». Esto nos muestra que enseñar sobre la fidelidad de Dios debe ser una parte integral de nuestra vida diaria. No es algo que hagamos solo en circunstancias especiales o en momentos de adoración, sino algo que debe vivirse en todos los aspectos de nuestra vida. A veces podemos sentir que la vida cristiana es un camino solitario, pero recordemos que formamos parte de un cuerpo. Y como miembros de ese cuerpo, estamos llamados a compartir no solo los momentos altos, sino también los bajos de nuestro camino. Por eso, quiero animarte a que seas transparente en tu trayectoria de fe. Cuando compartimos nuestras historias de lucha y victoria, fortalecemos la fe de los demás y creamos un entorno donde todos se sienten libres para crecer. Es, en este contexto, donde se establece y amplía un legado de fe. Piensa en la última vez que te sentaste a la mesa a comer con tu familia o amigos. Estos momentos pueden ser más que simples comidas. Pueden ser oportunidades para enseñar y dar testimonio sobre la fidelidad de Dios. Al compartir historias sobre cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, inspiramos a otros a buscar una experiencia similar. Nuestra mesa puede convertirse en un altar de gratitud y también en un espacio de ánimo, donde se elevan oraciones y se dan testimonios. Y no podemos olvidar que el legado también se construye en tiempos de adversidad.
A menudo, las dificultades que enfrentamos moldean nuestro carácter y también son una oportunidad para mostrar la fidelidad de Dios hacia los demás. Cuando confiamos en Él, incluso en las dificultades, no solo nos fortalecemos, sino que nos convertimos en ejemplos vivos de la esperanza que tenemos. En 2 Corintios 1, 3, 4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a quienes están en cualquier aflicción. El Señor nos permite ser un canal de bendición para los demás, ayudándoles a ver que incluso en las dificultades, Dios es fiel y presente. Hermanos míos, hay muchos entre nosotros que necesitan ánimo y esperanza. El legado que hemos construido no es solo para nosotros, sino también para los niños, adolescentes y jóvenes que observan nuestras vidas. Observan cómo reaccionamos ante las situaciones, cómo afrontamos el dolor, la alegría y la incertidumbre, que seamos reflejos de la gracia y fidelidad de Dios en todo lo que hacemos. Así que, al considerar el legado que dejamos, esforcémonos por ser intencionados. Tomémonos un tiempo para orar y enseñar, estar presentes y dar ejemplo. Y al hacerlo, construiremos un legado que no solo glorifique a Dios, sino que también transforme vidas. Un legado que seguirá dando frutos durante generaciones. Que nuestras vidas sean testimonio de la bondad fiel de Dios, no solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones. Amén.